Nervio vago o décimo par craneal, su función es sensitivo-motor, cuyo territorio, muy extenso, comprende las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios, manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde el epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringio, interviene en la acción de tragar. Su origen real se va a describir en tres porciones. La primera va a ser las fibras somatomotoras del nervio vago. Proceden del segmento del núcleo ambiguo situado inferiormente al núcleo de origen de las fibras motoras del nervio glosofaringio. Las fibras sensitivas nacen de dos ganglios denominados ganglio superior yugular y ganglio inferior o plexiforme, situados en el trayecto del nervio vago. La porción vegetativa es la más importante. En esta, las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del nervio vago, que está en relación con el trígono del nervio vago. Fibras viscerosensitivas van a terminar en el núcleo viscerosensitivo contiguo, a la parte lateral del núcleo dorsal del vago. Origen aparente. El nervio vago emerge mediante 6 a 8 filetes radiculares principales del surco posterolateral del bulbo, inferiormente al nervio glosofaringio y superiormente a la raíz craneal del nervio accesorio. Trayecto. El nervio vago emerge de la cavidad craneal por el agujero yugular, desciende inmediatamente al cuello y tórax terminando en el abdomen. El nervio vago va a tener relaciones en la cavidad craneal, el agujero yugular, base del cráneo al cuello, en el tórax y en la cavidad abdominal. En la cavidad craneal, el nervio vago va a estar situado en el tejido subaracnoideo inferior y lateralmente al nervio glosofaringio. Pasa entre el tubérculo yugular y el flóculo y atraviesa luego la aracnoides y la dura madre. Posteriormente al nervio glosofaringio se introduce en el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio vago se encuentra anterior al nervio accesorio, separados del bulbo superior de la vena yugular por un tabique osteofibroso y más inferiormente por el seno petroso inferior. Presenta a esta altura uno de sus abultamientos ganglionares, el ganglio superior del nervio vago. Base del cráneo al cuello. El nervio vago va a pasar por el espacio laterofaringio y desciende posteriormente a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna en el canal posterior formado por estos dos vasos unidos. Posee una relación estrecha con los nervios glosofaringio, accesorio, hipogloso y con el tronco simpático. Inferiormente al agujero yugular, el nervio vago presenta su ganglio inferior, está unido al nervio hipogloso que lo cruza posteriormente mediante cortos filetes comunicantes. En el cuello, el nervio vago continúa su trayecto posterior a los grandes vasos en el ángulo diedro, formado por el adosamiento de la vena yugular interna con la arteria carótida interna superiormente y con la arteria carótida común inferiormente. El nervio y los vasos están contenidos en la vaina carotidia del cuello. En el tórax, las relaciones del nervio vago son diferentes de derecha e izquierda. A la derecha, el nervio vago cruza la cara lateral de la nervia carótida común y pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yugo-subclavio. Cruza luego de superior, inferior y anterior o posterior la cara del tronco brachiocefálico. Sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea y desciende medialmente al arco de la vena ácigos y después posteriormente al bronquio derecho, donde se va a dividir y proporcionar los ramos comunicantes que contribuyen a formar el plexo pulmonar. Inferiormente al pedículo pulmonar, el nervio vago está dividido o bien se reconstituye para volver a dividirse poco después de numerosos ramos. Estos descienden al principio por el lado derecho y después por la cara posterior del esófago. Estos ramos comunicantes forman un plexo esofágico de mallas muy alargadas. A la izquierda del nervio vago
vago desciende hasta el arco de la aorta a lo largo de la cara lateral de la arteria carótida común y después cruza la cara anterolateral de la porción horizontal del arco de la aorta, siguiendo un trayecto oblicuo inferior y posteriormente que lo conduce a la cara posterior del pedículo pulmonar. El nervio vago desciende luego posteriormente al bronquio izquierdo y anteriormente a la aorta torácica a igual distancia del pulmón y del esófago. El nervio izquierdo se divide posteriormente al pedículo y forma un plexo pulmonar inferiormente al nervio. Discurre primero sobre el lado izquierdo y después cruza la cara anterior del esófago, donde forma un plexo esofágico similar al del nervio vago derecho. Los dos nervios se reconstituyen normalmente en un solo tronco cuando atraviesan el diafragma pasando por el hiato esofágico. En la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo está aplicado sobre la cara anterior del esófago y proporciona ramos terminales hepáticos y gástricos. El nervio vago derecho desciende posteriormente al esófago y cubre con sus ramas la cara posterior del estómago. El ramo terminal del nervio vago pasa posteriormente a la bolsa omental y se dirige al ganglio celíaco derecho. Su distribución se va a dar en ramas cervicales, las cuales van a dar origen al ramo meningio, ramo auricular ramo comunicante de la fosa yugular, ramos faringios, ramos cardíacos cervicales superiores. El nervio laringio superior tiene dos ramos, el ramo interno y ramo externo, y los ramos carotídeos. Sus ramas torácicas van a distribuirse en nervio laringio recurrente derecho e izquierdo, ramas cardíacas torácicas, ramas pulmonares, ramas bronquiales y los ramos esofágicos. Y por último, las ramas abdominales, las cuales van a estar dadas por el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho da origen de 4 a 5 ramos gástricos que se ramifican en la cara posterior del estómago. Emite luego un ramo que termina en el extremo medial del ganglio celíaco derecho, que junto con el ganglio esplánico mayor derecho forman una asa nerviosa o también llamada asa memorable de Grisberg. Filete nervioso que termina en el extremo interno del ganglio celíaco izquierdo. Terminaciones que se mezclan con el plexo celíaco, plexo mesentérico superior y plexo mesentérico inferior. Y por último, el nervio vago izquierdo, que se va a dividir en 5 o 6 ramos que van a dar origen a algunos filetes comunicantes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. Emite además a la altura del cardias 3 o 4 ramas hepáticas que se introducen en la cara superior del aumento menor y termina en el plexo nervioso hepático en el extremo izquierdo del porta hepático.